Ahora tenemos el siguiente ejercicio. Entonces tenemos esta red eléctrica y nos piden obtener las corrientes que circulan por todos y cada uno de los elementos. De tal forma que lo primero que voy a hacer es que identificar la frecuencia angular omega. En este caso la frecuencia angular omega es la magnitud de la frecuencia angular omega es aquel valor constante que se encuentra entre la función senoidal o cosenoidal y la variable t, que para este ejercicio es 2 radianes por segundo. 2 radianes por segundo. Ahora, yo voy a redibujar la red en términos de las impedancias transformadas complejas de los elementos. Recuerden, la impedancia transformada compleja de las bobinas es I imaginario por la frecuencia angular omega por la inductancia. La impedancia del capacitor es menos I imaginario entre la frecuencia angular omega entre la capacitancia. Entonces se va a redibujar la red eléctrica de tal manera que tendría lo siguiente. Entonces, como la impedancia de los resistores no depende de la frecuencia angular omega, los resistores pasan igual. 4, aquí, 4. 5, aquí, 5. Ahora vamos con la impedancia de bobina, sería 6 por 2, 12. 12 y la de esta bobina, 1 por 2,
2i. 9 por 2, 18, 18i. 3 por 2, 6i. 10 por 2, 20i. 14 por 2, 28i. 28i, esta marca, 28i. 4 por 2, 8i. 8i. 2 por 2, 4i. 10 por 2, 20i. 20i. Para el capacitor sería 1 entre 2 entre un 24, lo cual me da 1 entre un doceavo. 1 entre un doceavo es 12, en este caso menos 12i, menos 12i. Para este capacitor sería 1 entre 2 entre un sexto, 1 entre un tercio, 1 entre un tercio es 3, en este caso menos 3i. Y permítanme tantito. Entonces seguimos calculando impedancias. Para este capacitor yo tendría 1 entre 2 entre un 16avo. ¿Qué me va a dar? 2 por un 16avo es un octavo. Tendría 1 entre un octavo, que es 8. En este caso menos 8i. Para esta bobina yo tendría 6 por 2, 2, 12i. Para este capacitor tendría 1 entre 2 entre un doceavo. 1 entre 2 entre un doceavo. 2 por un doceavo es un sexto. De tal forma que yo tendría 1 entre un sexto. Lo cual me da 6. En este caso menos 6i. Menos 6i. Muy bien. Es el momento de asociar de manera totalmente arbitraria sentidos a las bobinas. De tal forma que tendría esta bobina por acá. Esta va para acá y esta para acá. Muy bien. Ahora voy a asignar sentidos a las corrientes circulantes de las mallas independientes de la red. Este sería mi corriente circulante J1. Este sería mi corriente circulante J2. Y esta sería mi corriente circulante J3. Ahora voy a obtener el valor transformado complejo de las fuentes. En esta fuente de corriente yo tendría 0.25 raíz de 2 entre la raíz de 2, lo cual me da 0.25 con un cis de 0 grados. Y es igual a 0.25 con un cis de 0 grados amperes. Y ahora vamos con la fuente de voltaje, sería 13 por la raíz de 2 entre la raíz de 2, lo cual me da 13 con un ángulo de 90 grados, porque aquí no tengo un seno, tengo un coseno, por eso se considera ángulo de 90 grados. Y como aquí no acompaña, siempre y cuando no haya un ángulo que acompañe a 2t para el coseno, entonces tendría que el valor de la fuente, el valor transformado complejo de la fuente, la que está aquí, es igual a 13 cis de 90 grados, volts. Y ya sería todo. Es el momento de calcular las impedancias propias y mutuas de malla. Me faltó asignar sentidos de forma totalmente arbitraria a estas dos bobinas. Esta para acá y esta para acá. Ahí está, muy bien. Ahora voy a calcular la impedancia propia de malla 1. ¿Qué dice la regla número 1? Que se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a ella. Entonces tendría impedancia 1,1, que es igual a 4 más 5, 9 para los reales. Ahora vamos con los imaginarios. Sería 12 menos 2 menos 6 es 6. 6i, hasta aquí llevamos 6i. 6i, 6 más 28, 34. 34 más 20, 54. 54 más 18. 54 más 18 me va a dar 72. ¿Sí? 72. Sí, 72i. Más 72i. Ahora vamos a calcular las impedancias mutuas de malla. Yo tengo las impedancias, bueno, vamos a aplicar la regla número 2. ¿Qué dice la regla número 2? Que se sumarán como más 1, menos 1, que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que ambos pertenezcan a la malla. Está entre esta bobina y esta bobina están acopladas y ambos pertenecen a malla 1. Esta bobina y esta bobina están acopladas y ambos pertenecen a malla 1. Entonces, si se dan cuenta, para todas las, bueno, para esta bobina pasamos primero por bobina, para esta bobina pasamos primero por marca y están acopladas. Esta impedancia se considera por lo tanto negativa.
Para esta bobina pasamos primero por bobina y para esta primero por marca. También se considera negativa. Y los sentidos de estas dos bobinas no coinciden con J1. No coinciden con J1. Tenemos no coincide y no coincide. Menos por menos más. Más 2 veces de menos 6 es menos 12i. Menos 12i. Ahora vamos con la otra bobina. Los sentidos de las dos bobinas coinciden con J1. Entonces sería más 2 veces de menos 2i, que es menos 4i. Menos 4i, y esto nos da 9 más 56i. 9 más 56, veamos, sí, porque este es 60, sí, 9 más 56, dejen checo, lo checo para asegurarme que todo esté bien. 12, 16, 34, 54, 54, 70 y 72, sí, está bien. Ahora vamos con la impedancia propia de malla número 2. Aplicamos regla número 1. ¿Qué dice la regla número 1? Que se sumarán con más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan con respecto a ella. Serían 8 más 20, 28, más 28, 56, más 12, 68, menos 8, 60. 60 y. Ahora vamos a aplicar la regla número 2. Que dice que se sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que ambos pertenezcan a la malla. Estas dos bobinas pertenecen a la malla. Las dos bobinas, sus sentidos no coinciden con J1. No coincide y no coincide. Menos por menos más. Más 2 de menos 6, menos 12i. Y lo pongo menos 12i y esto me daría 48i. Ahí se queda así. Ahora vamos a obtener la impedancia propia de malla número 3. 3,3. ¿Qué sería? Para esta bobina. Si se dan cuenta, solamente aplica la regla 1 porque no hay dos bobinas en esta malla. Es necesario que por lo menos haya dos bobinas en la malla para aplicar regla 2. Entonces nada más 1. Sería 20i menos 12, 8i menos 5, 5i. Ahí está. 5i. Ahora vamos con impedancias mutuas entre mallas. ¿Qué sería? ¿Qué dice la regla número 1 de impedancia mutua entre mallas? Que se sumarán con más 1 o menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. Entre malla 1 y malla 2, ¿qué elementos pertenecen a ambas mallas? Estas bobinas. Y dicen, una de las bobinas se va a comparar con J1, la otra se compara con J2. Por ejemplo, la bobina 20i coincide su sentido con J1, no. La bobina de J2 coincide su sentido con J2, no. O la bobina de 28i coincide su sentido con J1, no. La de 20i tampoco. Es no coincide y no coincide. Menos por menos, más. Sería... me estoy aplicando la regla número 2, si se dan cuenta. No, primero empezaré por la 1. Entonces tenemos... Sentido de ambas bobinas no coincide ni con J1 ni con J2. La regla número 1 dice que se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas. Y si se dan cuenta, tanto la bobina 20i como la bobina 28i no coinciden sus sentidos ni su sentido ni con J1 ni con J2. Tenemos entonces no coinciden, menos por menos más. Menos por menos más sería más 20i más 28i, lo cual me da 48i. Aquí lo pongo. Ahora sí, voy a aplicar la regla número 2. La regla número 2 dice que sumarán como más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que las dos bobinas pertenezcan a las dos mallas. Apliquen esto. Una de las bobinas se va a comparar con J1, la otra con J2. Cualquiera que tomen va a dar el mismo resultado. Por ejemplo, 20i con respecto a Ji no coincide. La de 28i con respecto a J2 no coincide. No coincide más. O la bobina 28i con respecto a J1 no coincide. La bobina 20i con respecto a J2 no coincide, da más otra vez. Sería más 2 veces de menos 6, lo cual me da menos 12. Lo pongo menos 12i, lo cual me da 36i. Ahí está. Ahora vamos con la impedancia mutua entre malla 1 y malla 3. No hay ninguna relación entre la malla 1 y malla 3. 0, 1,3, 3,1. Ahora vamos con la impedancia mutua entre la malla 2 y la malla número 3. ¿Qué dice? La regla número 1 no la podemos aplicar porque la regla número 1 establece para bobinas propias de elementos que pertenezcan a ambas mallas. No hay elemento que pertenezca tanto a malla 2 como a malla 3. Entonces nos saltamos hasta la regla número 3. ¿Qué dice la regla número 3 de impedancia mutua entre mallas? Que se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que uno de ellos pertenezca a la malla 3 y el otro a la malla 2. Aquí existe de este tipo, para la impedancia mutua de 4i.
Decimos, sentido la bobina de 20i que pertenece a malla 3 coincide con malla 3. Sí. Sentido la bobina de 8i que pertenece a malla 2 coincide con malla 2. No, es coincide y no coincide. Y tendríamos por lo tanto un menos 2 de algo que se considera positivo, porque en ambas bobinas, de acuerdo al sentido asignado arbitrariamente a las bobinas, pasamos primero por bobina y después por la marca. Entonces sería menos 2 de más 4i, lo cual me da menos 8i. Sí, menos 8i. No, menos 4i porque solamente es más o menos 1. Menos 4i, déjalo correcto. Aquí es menos 4i. Porque como les decía, solamente es más o menos 1. Y entonces tendríamos 4i que menos 1 que multiplica 4i. Menos 4i. Menos 4i. Algo voy a poner aquí. Menos aquí. Menos 4. Ya está. Entonces dejen checo que todo esté bien hasta este punto. Tenemos menos 2, menos 12, menos 4. Muy bien. 60. Menos 12. Bien. 3 multiplica. Sí, ahí está. Bien, bien, muy bien, muy bien. Sí, ya está. Ahora sí, como yo tengo un sistema de 3 mallas independientes de la red, este sería mi sistema de ecuaciones, generado por el método de mallas. Sería la impedancia 1,1 por la J1, más la impedancia 1,2 por la J2, más la impedancia 1,3 por la J3. Esta es la ecuación de malla 1. La ecuación de malla 1 es igual al voltaje, al valor en voltaje de las fuentes de alimentación que pertenezcan a malla 1. En la malla 1 solamente hay una fuente de corriente que pertenece a ella. Y como es fuente de corriente, su valor en voltaje es una incógnita. Entonces será igual a más, porque su sentido coincide con la corriente circulante, por eso es más el voltaje de la fuente de corriente, que es una incógnita y se denota por la letra D. Ahora vamos por la ecuación de malla 2, que sería la impedancia 2,1 por la J1, más la impedancia 2,2 por la J2, más la impedancia 2,3 por la J3. Y tendríamos, ¿existe alguna fuente que pertenezca a la malla número 2? Sí, la fuente de corriente. Su valor, y entonces, toda la ecuación de malla 2 sería igual al valor en voltaje de dicha fuente de corriente, cuyo sentido coincide con el de la corriente circulante. Por eso aquí tenemos más. Y como es una fuente de corriente, su valor en voltaje es una incógnita. Ahora vamos con la ecuación de malla 3, que sería la impedancia 3,1 por la J1, más la impedancia 3,2 por la J2, más la impedancia 3,3 por la J3. Aquí tenemos la ecuación de malla 3 es igual al valor en voltaje de la fuente de alimentación que pertenezca a malla 3. Está la fuente de voltaje que pertenezca a malla 3, cuyo sentido coincide con el de la malla. Por lo tanto tendríamos más, aquí sí tenemos un valor porque esta es fuente de voltaje que entrega su valor en voltaje, lo que me interesa, más 13 cis de 0 grados, que se puede interpretar como 13, y ahí está. Este sería nuestro sistema de ecuaciones. Además, como nosotros tenemos a la fuente de corriente, esta fuente de corriente estaría imponiendo un valor en corriente en toda esta rama. Y como en esta rama circulan J1 y J2, sería J1, y además el sentido de la fuente de corriente coincide con J1 y con J2, tendríamos J1 más J2 que circulan por esa malla donde está impuesta la corriente por la fuente de corriente, sería igual al valor de la fuente de corriente, que es 0.25 amperes. Entonces ya sabemos que J1 más J2 es igual a 0.25 amperes. 0.25 amperes. Entonces yo tengo la ecuación, voy a llamarle la ecuación A y la ecuación B. Puedo igualar la ecuación A y la ecuación B. Además puedo simplificar de una vez la ecuación A. ¿Por qué? Porque la impedancia 1,3 es 0, de tal forma que para este ejercicio en particular esta parte es 0, pero solo para este ejercicio en particular. Y algún otro ejercicio que se parece, en el cual la impedancia mutua entre malla 1 y malla 3 sea igual a 0. Entonces, y ahora yo ya hecha esa simplificación, puedo igualar la ecuación A y la ecuación B, teniendo lo siguiente, porque ambas son iguales a B. Entonces tendría la impedancia 1,1 por la J1 más la impedancia 1,2 por la J2 es igual a la impedancia 2,1 por la J1 más la impedancia 2,2 por la J2
más la impedancia 2,3 por la J3. Y ahora voy a despejar a la corriente circulante J2, de tal forma que tendría que J2 es igual a 0.25 menos J1. Voy a ir sustituyendo las impedancias propias y mutuas que ya conozco y aparte J2, por lo cual tendría J1,1 que es igual a 9 más 56 y 9 más 56 y por J1 más la impedancia 1,2 o 2,1 que es más 36i más 36i por J2 que es 0.25 menos J1. Luego tendría la impedancia 2,1 que es 36i por la J1 más la impedancia 2,2 que es 48i por la J2 que es 0.25 por menos J1 más, aquí ya yo pondría, ya no tengo espacio aquí, continúo aquí abajo, más la impedancia 2,3 que es menos 4i por J3, perfecto, por J3. Entonces empiezo a simplificar. Voy a factorizar todos aquellos términos que multipliquen a J1, de tal forma que con los reales que multiplican a J1 es 9, aquí ninguno, reales que multiplican a J1 es 9, primero 9. Luego sigo teniendo 9. Y creo que solamente es 9. 9. Sí, 9. Se queda en 9. 9. Y los imaginarios que multiplican a J1 es 56. Menos 36 es 20. 20. Este menos 36 pasa como negativo al otro lado de la igualdad, con lo cual ya tendríamos menos 16. Y este menos 48 pasa como positivo. Menos 16 más 48 es 32. 9 más 32 y por J1. Dejen checo que hasta este punto todo esté bien. J1, entonces 56 menos 36, 20. 20 menos 16 menos 16 más 48. 32, sí. Ahora voy a escribir aquí todos aquellos coeficientes constantes que estén multiplicando a J3. Que solamente es menos 4i. Entonces este menos 4i pasa al otro lado de la igualdad como positivo, porque pasa de derecha al lado izquierdo de la igualdad. Tendría más 4i por la J3. Ya está. Y ahora voy a pasar al lado derecho de la igualdad todos aquellos coeficientes constantes que no multiplican ni a J1 ni a J3, por lo cual tendría lo siguiente, que es este por este, punto 25 por 36, que me da 9. 9i, punto 25 por 36 y me da 9i, el cual pasa al otro lado de la igualdad como menos 9i, y luego y posteriormente yo tendría menos 9i por 48 por punto 25, lo cual me da 12i, y tendría 12i menos 9i, lo cual me da 3i. Aquí lo pongo 3i y sería todo. En efecto, es todo. Sí, 3i, ahí tenemos. Y esta la voy a llamar mi ecuación número 1. Perfecto, la 1. Ahora, voy a tomar a la ecuación C. Voy a tomar a la ecuación C y voy a sustituir J1 en J2 en esta posición. Y además ya voy a sustituir los valores de las impedancias propias que conozco. Algún otro detalle que les debo mencionar es que esta expresión C se puede simplificar desde un principio. Porque para este ejercicio en particular la impedancia mutua entre malla 1 y malla 3 es 0. De tal forma que tengo aquí 0. Y nada más me quedaría esta parte. Entonces tendría la impedancia 3,2 que es igual a menos 4i por J2, siendo que J2 es igual a 0.25 menos J1 más la impedancia propia de malla 3 que es la 3,3 que me dio 5i más 5i por la J3 y esto es igual a 13i. Entonces tendría menos por menos más 4i por la J1
más 5i por j3, y esto es igual a menos 4i por punto 25 es menos i pasa al otro lado de la igualdad como más i, 14i. Entonces ya tengo la ecuación 1 y la ecuación número 2, de tal manera que ya puedo resolver este sistema de ecuaciones este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, teniendo lo siguiente. Entonces lo voy a resolver por medio de la regla de Cramer. Voy a resolverlo por medio de la regla de Cramer. Con lo cual tengo lo siguiente. La J1 sería igual a aquí escribo la impedancia 1, la impedancia de este coeficiente constante, el del extremo superior izquierdo, 9 más 32i. Aquí, en el extremo inferior derecho, escribo la impedancia correspondiente al extremo inferior derecho del sistema de ecuaciones formado por ecuación 1 y 2, que es 5i. Sería 9 más 32i, 5i. Y en los otros dos extremos escribo las impedancias faltantes, 4i y 4i. 4i y 4i. Como yo quiero obtener a la corriente circulante J1, yo sustituyo en la columna a la cual pertenece J1, que es la primera, la sustituyo por las respuestas del sistema de ecuaciones, que es 3i y 14i. 3i y 14i. Y la otra columna se escribe de forma totalmente igual, 4i y 5i. Entonces ya tengo que hacer la multiplicación. J1 será igual a, para el denominador, este por este menos este por este, que me da 9 me da 45i, porque 9 por 5i es 45i. Luego tendría 32i por 5i, que me da menos 160, porque recuerden que y al cuadrado es menos. Y luego tendría menos este por este, que es menos 16 por menos, que es más 16. Ahora en el numerador tendría 3i por 5i, que es menos 15. Y posteriormente yo tendría 14 por menos 14i por 4i, que es más 56. Entonces J1 será igual a 56 menos 15 es 41 entre menos 144. 144. A ver, menos 144 más 45i. Para poder llevar a cabo la división de una manera sencilla, yo voy a pasar el denominador de coordenadas polares a coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Recuerden, la magnitud del número complejo sería la raíz cuadrada de menos 144 al cuadrado más 45 al cuadrado, que es igual a 150.86. 150.86. Con un ángulo de... el ángulo, yo tendría... El imaginario es positivo, el real es negativo. De tal forma que el ángulo que yo calcule por medio de la expresión tangente a la menos 1 de 45 entre 144, con el calculador en DEC va a ser el ángulo medido en grados de aquí a acá. Pero yo lo mido del eje X positivo hacia acá, de tal forma que el ángulo que nosotros necesitamos es 180, todo el ángulo del semiplano de arriba, menos la tangente a la menos 1 de 45 entre 144, lo cual me da 162.64 grados. 162.64 grados. Entonces J1 es igual a 41 entre 150.86, lo cual me da 0.27. 0.27. Con un ángulo de... Aquí tenemos un 41 que sería igual a 41 cis de 0 grados. Sería 0 menos 162.64. Lo cual me da menos 162.64. Y terminamos al verso.
Ahora vamos con la corriente circulante J2. La corriente circulante J2 J3, porque en el sistema de ecuaciones tenemos como incógnitas a J1 y J3. Como partimos del mismo sistema de ecuaciones para calcular partimos del mismo sistema de ecuaciones para calcular a J1 y J2, el denominador es el mismo tanto para calcular a J1 como para J3 y J3. Y este sería 150.86 cis de 162.64 grados. Luego el cambio viene en el numerador. Aquí el numerador, la columna de J1 se escribe igual tanto en el numerador como en el denominador, que en este caso es 9 más 32i y 4i. Pero la columna de J3 es igual a las respuestas del sistema de ecuaciones, que es 3i y 14i. Entonces tendríamos que calcular por el numerador este por este menos este por este. Que es 9 por 14 me da 126. 126i. Luego tendría 32 por 14, 32i por 14i, lo cual me da 32, 14, menos 448. Menos 448. Y luego tendría es menos este por este, que es más 2. Entonces entre 150.86 cis de 162.64 grados. 162.64 grados. Muy bien. Ahora yo voy a calcular la corriente circulante J3. En el numerador, ¿qué tendríamos? Tendríamos menos 436. Menos 436. 36. Más 126i. Y en el denominador tenemos 150.86 cis de 162.64 grados. Entonces tenemos 150.86 cis de 162.64 grados. En el numerador voy a pasar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares para que sea más fácil la división. Recuerden que la magnitud del número complejo es igual a la raíz cuadrada de menos 436 al cuadrado más 126, lo cual me da 453.84. 453.84. Cis de 400. $453.84. Y luego tendría de ángulo. Yo tengo que el imaginario es positivo y el real es negativo. Entonces, cuando yo calcule el ángulo por medio de la tangente a la menos 1, de 126 entre 436, calculo el ángulo que va de aquí a acá. Pero yo no necesito medir de aquí a acá, no medimos de aquí a acá, por lo tanto el ángulo que necesitamos es 180 grados, todo el ángulo del semiplano de arriba, menos la tangente a la menos 1 de 126 entre 436, lo cual me da 162.67 grados. Aquí lo voy a colocar, 162.67 grados. Muy bien. Entonces, la corriente circulante J3 sería igual a 453.84 entre 150.86, lo cual me da 3 amperes. 3 amperes con un cis de 0.03 grados. 0.03 grados. Entonces ya obtuvimos todas las corrientes circulantes de este ejercicio. J1, J1, falta J2. J2, pero J2 es fácil de calcular. J2 es igual a 0.25 menos J1. Entonces toman a J1 que acabamos de calcular,
lo convierten a coordenadas rectangulares y lo suman algebraicamente, suma de complejos, con J2 y ya obtendrían a la J2 y ya habría finalizado este ejercicio. Entonces, por el momento es todo, les dejo las imágenes de J1, de J2, digo J3, y ya nada más tienen que obtener J2. Entonces, por el momento me despido, nos vemos en los próximos videotutoriales, hasta pronto.